Hola, bienvenidos a este nuevo módulo de SG Fácil. Hoy hablaremos de la primera sección de infarto y hablaremos un poco de electrofisiología del infarto y de entender las lesiones o las manifestaciones electrocardiográficas de la enfermedad isquémica, entendiéndola como lesiones que nos sugieren isquemia, lesión o necrosis. Hay que empezar diciendo que consideramos que el ventrículo izquierdo en la actualidad se divide en cuatro paredes. Una pared septal, que como su nombre lo indica, está compuesta por el septum interventricular. Una pared anterior, que como su nombre lo indica, es la pared más anterior y está en contacto con la caja torácica. Una porción, una pared lateral que compone la pared libre del ventrículo izquierdo y una porción inferior que de acá cabe anotar que como vemos en este corte, vemos como la porción inferior en su parte más basal sufre una curvatura y ha sufrido una serie de cambios a su nombre y ahora la denominan como la porción o la cara inferobasal o la pared inferobasal. Cuando vemos el ventrículo izquierdo cortado a diferentes alturas, a nivel basal, a nivel medio, a nivel apical y pues solamente el ápex, vemos cómo podemos dividirlo en estas mismas secciones. Vemos, por ejemplo, acá en esta imagen de la derecha, como la porción anterior, que vendría siendo la porción uno tiene además una porción anteroseptal, pero también la porción inferior tiene también una porción inferoseptal. Y la porción lateral tendrá una porción anterolateral y una porción inferolateral. Y esto pues persiste, eso era para la porción basal y persiste para la porción media, donde hay una porción anterior y en la porción anteroseptal también tenemos pues subsecuentemente una porción inferoseptal, una porción inferior, inferolateral, anterolateral y ya cuando llegamos a la porción apical vemos que solamente hay una porción anterior, septal, inferior, lateral y vemos una porción última, una porción 17 que vendría siendo el ápex. ¿Qué pasa si ponemos esto uno sobre el otro? Creamos el mapa polar, que es llamado en inglés bullseye, que es el que vamos a ver en estudios como por ejemplo una perfusión miocárdica. Pero esto, ¿por qué va a ser importante? Esto va a ser importante porque a partir de esto podremos determinar qué zonas del corazón están siendo irrigadas por qué arteria. Entonces, cuando vemos en un corte apical, lo que vemos es que la región anterior y la región septal, lo mismo sucede en un corte en nivel medio, vemos que la región anterior y la región septal, lo mismo en en el corte basal, vemos que es irrigado principalmente por la descendente anterior. Vemos que la región inferior y la región inferobasal en cualquiera de los cortes será irrigada por la coronaria derecha y la región lateral en cualquiera de los cortes será irrigada por la arteria circunfleja. Si vemos esto cortado en un eje largo vertical, lo que veremos es que la región apical, la porción 17, será irrigada principalmente por la coronaria, la arteria descendente anterior. Entonces, en resumidas cuentas, pudiéramos dividir este mapa polar en dos regiones. Una región anteroseptal, que recibirá irrigación de la descendente anterior, y una región inferolateral, que recibirá irrigación de la coronaria derecha en la región inferoseptal y en la región inferior, y una otra porción que recibe irrigación de la circunfleja en la porción que recibe la irrigación en la región lateral y en gran parte de la región inferior. Esto nos sirve, entendiendo esto, podemos entender cómo vemos con cada derivación distintas paredes del ventrículo. Vemos cómo, por ejemplo, D2, D3 y ABF miran la pared inferior del ventrículo. Vemos cómo ABL y D1 están mirando la pared lateral del ventrículo. Y vemos cómo en las derivaciones precordiales B1 y B2 miran la pared, la cara septal. B3 y B4 miran la pared anterior. B5 y B6 también estarían mirando la pared lateral. Ahora hablando un poco de anatomía coronaria, tendremos que decir que la distribución espacial de los troncos coronarios pueden considerarse en dos planos ortogonales, un plano aurículo-ventricular y un plano interventricular. Para este primer plano aurículo-ventricular, en este discurrirá la coronaria derecha y discurrirá la arteria circunfleja. La coronaria derecha dará especialmente importante una rama para el nodo sinusal,
dará una rama para el ventrículo derecho y también una aguda marginal que también nos irrigará el ventrículo derecho. La arteria circunfleja nos dará las obtusas marginales y aquella arteria que bien puede ser en la mayoría de los casos que nos dé la descendente posterior es la arteria que tendrá la dominancia. Para la descendente anterior dará unas ramas septales que, como su nombre lo indica, irrigarán el septum interventricular y unas ramas diagonales que irrigarán la pared libre del ventrículo izquierdo. Ahora, siendo un poco más precisos respecto a la irrigación y el sistema de conducción, diremos que el nodo sinusal está irrigado en el 60% de los casos por la coronaria derecha y en un 40% de los casos por la arteria circunfleja. El nodo auriculoventricular está irrigado en el 85% de los casos por la coronaria derecha y en el 13% de los casos por la circunfleja y en apenas 2% de los casos recibirá irrigación de ambas arterias. El haz de His recibe irrigación dual de las ramas de la descendente anterior y de la arteria descendente posterior. La rama derecha del haz de His y el fascículo anterior superior de la rama izquierda son irrigados por la descendente anterior, el fascículo inferior de la rama izquierda por las septales de la descendente anterior y por la coronaria derecha, y el tronco de la rama izquierda del haz de His recibirá irrigación dual, que estará dado por las ramas de la descendente anterior y de la coronaria derecha. Ahora, hablando un poco de fundamentos electrofisiológicos, veremos en esta primera sección de la gráfica cómo se va modificando la polaridad de la membrana en la medida que del tejido normal se vuelve un tejido isquémico, que el tejido isquémico se vuelve un tejido lesionado y posteriormente sucede necrosis. ¿Y qué pasa con la morfología, el potencial de acción y el potencial diastólico? Vemos cómo en la medida que se va lesionando o volviéndose isquémico, después lesionando y después necrosando ese tejido, vemos cómo cada vez se va volviendo menos negativo el potencial de acción y cada vez el cambio en la polaridad de la membrana es más pequeño. Cuando vemos los potenciales de acción subendocárdicos y subepicárdicos superpuestos, venciendo esta porción positiva del potencial de acción subendocárdico y esta porción, llamémosla negativa, del potencial de acción subepicárdico, vemos como esta imagen que nos representa un potencial de acción subepicárdico, una isquemia, perdón, del potencial de acción subepicárdico, vemos cómo se va prolongando la duración de este potencial de acción, seguido por una disminución de su polaridad, hasta que pues vemos que se vuelve suficientemente pequeño, y esto lo veremos en el electrocardiograma como inicialmente una inversión de la onda T en la isquemia subepicárdica, un supradesnivel del ST acompañado de una inversión de la onda T en la lesión subepicárdica. Posteriormente, cuando empeora esto, veremos un supradesnivel del ST, y cuando ya hay necrosis del tejido, veremos inversión de la T acompañado de ondas Q de necrosis. Hay que entender el ventrículo como una gran célula que tiene dos porciones, una porción subendocárdica y una porción subepicárdica. En la porción subendocárdica hay que hacer unas anotaciones, y la primera es que es una zona de isquemia fisiológica, y esto a su vez la hará más vulnerable al daño isquémico. Y esto es porque tiene circulación terminal, y esta circulación terminal la hará más dependiente del flujo diastólico. A diferencia de lo que pasa con la porción subepicárdica, que eh, el flujo que recibe es tanto diastólico como sistólico. Diremos que en condiciones normales, la primera zona en repolarizar debería o sería la primera zona en despolarizar, que en este caso sería el subendocardio. Pero por la isquemia fisiológica, la repolarización subendocárdica se retarda y se inicia desde el subepicardio. Hay dos teorías que nos explican la electrofisiología normal de la despolarización del ventrículo, y la primera es la teoría del dipolo, es decir, que hay un polo positivo y un polo negativo, y hay un electrodo que sensa eso. Y de acuerdo a si el vector se acerca o se aleja de ese electrodo, pues nos dará una deflexión positiva o una deflexión negativa. Entonces habíamos dicho que esta imagen A es la fase de reposo, y habíamos dicho que la despolarización inicia desde el subendocardio. Entonces vemos cómo el vector y el sentido del fenómeno se acerca hacia el electrodo, y es por esto que vamos a tener una deflexión positiva. Una vez se completa
la despolarización, iniciaremos la repolarización y habíamos dicho que al ser una zona isquémica la repolarización se retardaba y es por esto que el sentido del fenómeno es opuesto, pero el vector de repolarización vendrá en la misma dirección y es lo que explica que la onda T sea positiva y una vez se completa la repolarización, pues ya se ha completado el ciclo. Y hay otra teoría que es la teoría de la suma de los potenciales, la suma de los potenciales del subendocardio y del subepicardio. Entonces hay que empezar diciendo que en la fase de reposo el subendocardio está mirando pues el electrodo, el potencial del potencial de reposo, pero una vez se despolariza está mirando todas las cargas positivas que están al interior de la célula y es por esto que sucede, pues hay una fase cero ascendente del potencial de acción. Y posteriormente en la repolarización, cuando se vuelve a cargar negativamente esta membrana, pues disminuye este potencial de acción hasta llegar al potencial de reposo. Pero ¿qué pasa con el potencial subepicárdico? Está al revés, llamémoslo así, está viendo inicialmente la porción positiva. Cuando se produce la despolarización, mira las cargas negativas del electrodo y es por esto que hay una deflexión negativa en la despolarización del subepicardio. Luego una repolarización en la que volverá a mirar las cargas positivas y se completará el ciclo. Pero hay que hacer acá unas anotaciones. Miren cómo la despolarización en el subendocardio sucede antes que la despolarización en el subepicardio, que es lo que explica que la deflexión sea principalmente positiva en esta primera sección, que sería la sección del QRS. Pero, ¿qué pasa ahora con la repolarización? Miren que la repolarización termina antes en el subepicardio que en el subendocardio. Y esto se traducirá en que al la repolarización del subepicardio terminar antes que la del subendocardio, nos dará una onda T positiva. Ahora habrá que hablar de los cambios del electrocardiograma durante la isquemia. Y lo primero que hay que decir es que una vez aparecen una lesión, una lesión que sea isquémica, aparecerán cambios en la onda T que de acuerdo a si es subendocárdico o subepicárdico nos dará unas morfologías en la T. Después aparecerá lesión, que de acuerdo nuevamente a si es subendocárdica o subepicárdica nos dará una morfología en el segmento ST y seguido, si progresa, pues nos producirá necrosis, que en su gran mayoría será transmural, aunque puede haber algunas que no completen toda la extensión de la pared, pero en general nos darán ondas Qs. Ahora los cambios en la onda T durante la isquemia, recordemos esta gráfica que ya habíamos visto, ya la habíamos explicado, y ahora hay que decir que esta será la primera teoría, que es la teoría de la sumatoria de los potenciales de acción. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría? Entonces, para la isquemia subendocárdica, lo que se producirá es que se retrasará aún más la duración del potencial de acción y al retrasarse, miren cómo queda todo este momento del potencial de acción en el que solamente queda esta carga subendocárdica que es la que nos dará unas ondas T más anchas y más altas. Y después, hablando de la isquemia subepicárdica, lo que hay que anotar es que recordemos que el potencial de acción subepicárdico terminaba más precoz o era más precoz que el subendocárdico y es por esto que la T era positiva. Pero ¿qué pasa con la isquemia? En la isquemia se retrasa o se prolonga esta duración del potencial de acción, lo que en casos de isquemia leve nos aplanará la onda T, pero en momentos en el que la isquemia subepicárdica es muy importante, la prolongación del potencial de acción nos hará que la onda T se invierta. Y esto, pues adicionalmente hay que anotar que requerirá una prolongación del intervalo QT, pues entendiendo que al prolongarse la duración del potencial de acción, este necesariamente se tendrá que prolongar. Hay una segunda teoría, que es la teoría del vector isquémico, que lo que nos dice es que la repolarización comienza en la zona menos isquémica, y esto se fundamenta en que la zona isquémica tendrá una zona que está con mayores cargas negativas, y es por esto que el vector isquémico se alejará de esta zona lesionada hacia la zona sana. Y en el caso de la lesión
de la isquemia subendocárdica, viajará desde el subendocardio hasta el subepicardio y será registrada en el electrodo que está más cerca del subepicardio y por esto la onda T será positiva en la isquemia subendocárdica. ¿Qué sucede cuando hay isquemia subepicárdica? Pues sucede lo contrario, el vector isquémico viajará desde el subepicardio hasta el subendocardio, alejándose así del electrodo y por eso nos dará ondas T negativas. Ahora pasando a los cambios en el ST durante la isquemia, recordar nuevamente esta y pasaremos ahora a hablar de la lesión subendocárdica y esta nuevamente es la teoría de los potenciales, de la sumatoria de los potenciales de acción y lo que nos dice es que la suma de los potenciales de acción del subendocardio y del subepicardio nos darán el registro electrocardiográfico y hay que anotar que hay un potencial de acción de ascenso más lento y un área más pequeña que llamaremos potencial de acción de baja calidad, que será el potencial de acción de la zona de lesión. Entonces, volviendo, la lesión subendocárdica moderada, pues nos dará un potencial de acción de baja calidad subendocárdica en el que predominará el potencial de acción subepicárdico y por eso en la lesión subendocárdica moderada nos dará inicialmente depresión del segmento ST, llamémoslo entre comillas moderado, pero en la medida que progresa esta lesión vemos como cada vez el potencial de acción se vuelve más pequeño y asimismo la depresión del segmento ST se vuelve cada vez más significativa. Ahora pasando a la lesión subepicárdica, vemos como en la lesión subepicárdica moderada el potencial de acción de baja calidad ahora va a ser el potencial subepicárdico, es lo que va a ir aumentando este segmento ST o elevando este segmento ST, pero en la medida que esta lesión subepicárdica se hace más severa, pues elevará aún más el segmento ST, puesto que el potencial de baja calidad será cada vez más pequeño. Y hay que anotar que la lesión subepicárdica pues no puede ser aislada, puesto que recordemos que para el flujo subendocárdico pues dependerá de la circulación coronaria que es epicárdica. Entonces cuando se trata de una lesión subepicárdica, pues necesariamente hablaremos de una lesión transmural y el comportamiento electrocardiográfico pues será el mismo. Y hay otra segunda teoría, que es la teoría del vector de lesión, que nos dice que hay una zona con un potencial de baja calidad, que será la zona con lesión, y esta tiene al final de la despolarización menos cargas negativas porque sufre una repolarización más temprana. Y esto lo que producirá es un flujo de corriente de la zona con más cargas negativas hacia la zona con menos cargas negativas, que en el caso de la lesión subendocárdica hará que el vector de lesión se aleje del electrodo, digamos, viajando hacia el subendocardio y por esto nos dé en el registro electrocardiográfico una depresión del ST, mientras que en la lesión subepicárdica el vector de lesión viajará hacia la zona isquémica y es por esto que nos dará un supradesnivel del ST durante la lesión subepicárdica. Ahora pasando a los cambios en las Qs de necrosis, es muy importante entender que la activación del subendocardio es muy rápida y esto es debido a la alta densidad de fibras de Purkinje, por lo que los electrodos localizados en esta área no registrarán ninguna deflexión positiva, que es lo que vemos acá en la imagen 1 y 2. Pero en la medida que se va cada vez más acercando hacia la región subepicárdica, las ondas R serán progresivamente mayores hasta que al nivel del epicardio se registrarán ondas R únicas. Cuando la zona infartada se extiende más allá del subendocardio y afecta parte del miocardio responsable de la generación del inicio del complejo QRS, se generarán entonces ondas Qs opuestas a las ondas R, lo que ocurre en los primeros 40 a 50 milisegundos del complejo QRS. Y hay nuevamente dos teorías para entender esto. La primera es la teoría de la ventana eléctrica de Williams, que lo que nos dice es que la zona necrosada actúa como una zona de ventana eléctrica. Y es que desde la superficie se registrarán los potenciales intracavitarios que recordemos son predominantemente Qs, por lo que ya hemos visto de la alta densidad de fibras de Purkinje. Y una segunda teoría, que es la teoría del vector de necrosis, que lo que nos dice es que el vector, hay un vector de igual magnitud, pero opuesto en dirección al vector normal en la zona necrosada. Y es lo que vemos acá. Vemos cómo esto es un trazo, llamémoslo normal. Vemos que hay un vector 3
que después, cuando hay una zona necrosada, este vector tendrá la misma magnitud, pero en una dirección completamente opuesta a la dirección normal, y es lo que dará las Qs. Bueno, felicitaciones, han completado esta primera sección del módulo de infarto. Continúen con nosotros para completar.